Listo, empecemos, por favor. Bueno, muy buenas tardes. En nombre de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, le damos la bienvenida a nuestra conferencia magistral. El día de hoy, martes 21 de julio, ¿no? Seguimos con el día de ayer, hemos tomado el tema de impacto de los estados financieros COVID-19, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver el tema en sí, lo que es el impacto, ¿no? Mi nombre soy contador público colegiado Aldo Alía Cuña Parcana, consultor y asesor docente en temas de contabilidad, estado financiero, gestión pública, marketing y administración de empresas. Antes de empezar con el tema, quiero darle algunos puntos sobre el tema de la exportación, ya que la Cámara Peruana de Comercio Exterior está capacitando y viendo el tema ¿no? sobre el comercio exterior. Como verán en este cuadro, habla sobre la exportación con destino a Asia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que ha tenido por coronavirus, ¿no? Ha habido 5 regiones expuestas, ¿no? En lo que es en la exportación no tradicional y lo tradicional, bajo la fuente de SUNAT, ¿no? Que elaboraron con Perú Cámaras. Pero miren ese margen, ¿no? De porcentaje que aplica, ¿no? En lo no tradicional, un 77.2, y en lo tradicional, 7.832.50. Casi el 99%, ¿no? Del tipo de la exportación que determina o ha analizado en sus puntos económicos la SUNAT. Otro aspecto también en la exportación con destino a Asia que pueden afectarse según principales productos, ¿no? En lo tradicional, aquí ya se detalla, ¿no? Se detalla los puntos específicos, y en lo no tradicional. Pero miren, dentro de ello, miren cuál es el porcentaje de lo tradicional, el cobre y su concentrado. Eso fue el 2019, con 74.8%. A la actualidad, 2020, esto ha bajado. Entonces hay una preocupación en sí. Y miren en lo tradicional, ¿no? Donde el pelo fino del paca se exportaba un 22.7%, pero aún así entraba con una crisis, ¿no? en este campo. En 2020 esto ha reducido. Miren otros puntos económicos, ¿no? Nuestra balanza comercial en millones de dólares en los 12 meses, de enero 2018 a enero de 2020. Mire cómo ha ido evolucionando, ha bajado. En los productos tradicionales, volumen y precio, cómo ha ido evolucionando, pero aún así el volumen, ¿no? El volumen habrá bajado, pero el precio ha subido. O sea, hay productos, pero nadie compra. Flujo de exportación, ¿no? El flujo de exportación, mire cómo vemos el oro, ¿no? El petróleo, o sea, todo lo que es, digamos, en sí, los tradicionales y no tradicionales, ¿no? Según la BCR, determina qué vamos a hacer ahora. Entonces, con este tema de hoy en día he querido trascender, ¿no? Con estos puntos económicos. Y también el Instituto Peruano de Economía, ¿no? En sus revistas y en sus apuntes que cada semana obtienen, y hace un panorama en sí, ¿no? Hace un panorama de cómo estamos llegando, qué vamos a hacer y qué debemos hacer de aquí hacia adelante, ¿no? Entonces, este estudio económico que me pareció muy importante en este sentido, de que mira cómo ya están aplicando, ¿no? Rescata uno dentro de su párrafo, ¿no? La aprobación de los protocolos sanitarios sectoriales. Cuando eso no daba mucha importancia. Cuando uno aplicaba, un ingeniero llevaba su plan de sanitario, las industrias o las empresas privadas
grandes y transnacionales no le dan importancia. ¿Qué es eso? Ahora sí le dan importancia. Entonces, este impacto a través de la Superintendencia del Mercado de Valores, ¿no?, en su circular 140 de 2020, ¿no?, que me pareció muy importante y quería tocarla el día de hoy, ¿no?, hace un conocimiento en sí, ¿no?, hace un conocimiento y aplicando las normas contables, ¿no? Estos artículos, ¿no?, de la 10, 13 y 30 dentro de la Ley de Mercado de Valores, ¿no?, que es el Decreto Legislativo 861 y sus normas modificatorias, ¿no?, y las normas citadas en el párrafo precedente, es necesario hacer de su conocimiento de ante la pandemia y crisis por el COVID-19. La Superintendencia de Mercado de Valores considera necesario recordar y destacar que su representada debe adoptar las medidas y acciones necesarias para que en las preparaciones de sus estados financieros se observe de manera plena, ¿no?, las normas internacionales de información financiera emitidas por el International Accounting Standard Boards, las IAS, ¿no?, y vigentes internacionales en adelante las mismas. Como el tema de ayer, ¿no?, de los estados financieros en la parte conceptual, cómo ha ido ya oficializando a través de la Edición Nacional de Contabilidad Pública de las normas de contabilidad. Y no solo ello, que en el 2020 están esperando solo la norma, ¿no?, la norma para ser aprobadas esas normas contables para el 2020. Pero ya se adelantó la superintendencia a dar su comentario, ¿no? Hace de su conocimiento la observancia de las NIF, ¿no? Implica que se cumpla cabalmente los requerimientos. Miren, este punto muy preciso que quiero que lo entiendan ustedes, emprendedores de la exportación. Requerimiento de reconocimiento, medición y presentación de información a revelar sobre las transacciones y sucesos económicos que son importantes para la información financiera, que se difunden al mercado de tal forma que se cautele que dicha información cumple con los estándares de calidad, veracidad, suficiencia y oportunidad. O sea, ya la superintendencia, o sea, todas las empresas que están afiliadas, no afiliadas, sino los que presentan sus estados financieros por el mercado de valores, ¿no?, ya le está dando un énfasis, como decir, contadores, ¿no?, accionistas, directorios, adecúense a las normas. Actualícese, ¿no? Actualícese para que no tengan ninguna dificultad al momento, ¿no?, de que una sociedad auditora participe, ¿no?, en la revisión de los estados financieros. Y otro punto que también en su circular dice: situación excepcional generada por la pandemia del COVID-19. La Superintendencia de Mercado de Valores ha considerado necesario elaborar el documento junto denominado Impacto de la pandemia y crisis por el COVID-19 en los estados financieros de las sociedades con valores inscritos en los registros públicos de mercado de valores, ¿no?, donde da sus principales consideraciones y recomendaciones en la evaluación de riesgo, en las mediciones, estimaciones y revelaciones de los estados financieros elaborados según NIF. El que firma es el intendente general de la Intendencia General de la Supervisión de Conducta de la Superintendencia de Mercado de Valores. Pero ¿cuáles son esas principales, ¿no? ¿Cuáles son esos principales puntos? En sí, ayer que tuve una pequeña, ¿no?, capacitación virtual, participé en esa capacitación virtual, ¿no?, del Grupo Verona, ¿no?, que hablaba sobre el tema del transporte, ¿no? Hablaba sobre el tema del COVID y el transporte, pero un punto muy importante era la noticia, ¿no?, de Soyuz en liquidación. Pero en sí, entré a la pregunta, ¿no? Doctor Verona,
Los estados financieros. Los estados financieros para el 2020. ¿Será azul o será rojo? Los resultados. Y les pregunto a ustedes que me están escuchando y viendo. Los estados financieros para 2020. ¿Será azul o será rojo los resultados? Lo dejo en investigación. Lo único que me respondió el doctor Verona va a estar, digamos, un 50% sí, un 50% no. ¿Por qué? ¿Quién está en primera línea? Sector salud, sector educación. Los que exportan, ¿no? Productos, insumos, maquinaria para el sector salud, son los que pueden tener azul. Alimentos de primera necesidad pueden ser los que tengan azul. Los otros detalles, ¿no? Otras empresas como servicios, ¿no? Como producción, no todo llegará. La pregunta, otra segunda pregunta. ¿Qué cree con el Reactiva Perú? ¿Será favorable para las empresas? ¿Por qué pidieron en la Reactiva Perú los estados financieros? Sabiendo que en el inicio del primer trimestre, ¿no? Iba a tener algo positivo, pero en el segundo trimestre iba a tener un lado negativo. Entonces, un emprendedor que estaba solicitando Reactiva Perú me dice, el Reactiva Perú lo obtengo, está bien, pero me va a dar ¿qué cosa? Poder inyectar liquidez, la liquidez, ¿no? Tener la liquidez para poder pagar, ¿no? En el pasivo los proveedores, ¿no? El tributo, los trabajadores, y a la vez poder comprar parte del activo. Pero lo que generas, ¿no? La utilidad o la ganancia, no va a ser parte de la empresa. Ojo, mucho ojo con ello, abierto los ojos. Reactiva Perú te inyecta la liquidez, pagas el pasivo, obtienes un activo fijo, pero el producto que tú vendas para obtener una utilidad o ganancia, vas a hacer para que pagues a Reactiva Perú. Ojo, vas a hacer para que pagues a Reactiva Perú. La ganancia que obtenga no va a ser una ganancia como debería ser, porque no es plata de los accionistas. No son recursos de los accionistas, son recursos que has obtenido del Estado. Por eso que la discusión, ¿no? Parte de los gremios de la CONFIE, de la Sociedad Nacional de Industria, su preocupación. ¿Por qué su preocupación? Porque parte de su liquidez de cada accionista de estos gremios ya no lo tiene. O si lo tiene, la pregunta es, ¿a quién voy a vender? ¿No? Si todos están con el distanciamiento o aislamiento, todos están preocupados. Y no solo ello, hay otro problema más. Si voy a participar, ya se reactiva la economía, perfecto, pero ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tú ya tienes que pensar en tres cosas muy importantes. Tu inversión, producto sanitario y medio ambiente. Dime, con estos tres puntos, ¿vas a poder tener ganancia? No. ¿Por qué crees que yo voy a liquidar? ¿Por qué creen que algunas empresas van a liquidar? Porque si vienen otras coyunturas, ¿no? La coyuntura de producto sanitario, la coyuntura de por invertir y la coyuntura del medio ambiente. Profesor, ¿pero por qué me pone algo trabas en el camino? No son trabas en el camino. Y su propia palabra del presidente de la República lo dice. Vamos a entrar
a una nueva vida, a una nueva era, ¿no? Entonces hay que buscar las alternativas. Por eso que los estados financieros es muy útil. El lenguaje es muy útil. Por eso que cuando hay programas así como Practica Perú, con lo que va a sacar ahora el sistema financiero, ¿no? ¿Qué me va a permitir esto? Estos puntos. ¿Cómo voy a dar una empresa en marcha? ¿Cómo voy a obtener la materialidad de los estados financieros y sus efectos? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué valor razonable voy a darle? ¿Qué ingresos de actividades voy a plantearle? ¿Qué deterioro voy a realizar en mis, ¿no? en mis activos fijos o mis activos financieros? ¿Cuál es el inventario en sí? Tengo mercadería, pero aquí no vendo. ¿Y qué pasa si no lo vendo en el tiempo indicado? ¿Cuál es la propiedad de planta y equipo que puedo trascender? ¿Qué instrumento financiero si la bolsa a nivel mundial está cerrada? ¿Cuál es el arrendamiento que puedo darle si ya no quieren alquilar? El contrato oneroso y la ayuda gubernamental a través de Reactiva Perú. El otro punto, hechos posteriores, la información financiera intermedia y el informe de la gerencia. ¿Qué me puede decir la gerencia bajo esos aspectos? Entonces voy a entrarle con más énfasis. Empresa en marcha. Según la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Dentro de este informe, ¿qué me está diciendo? ¿No? Que tengo que cumplir lo que dice la NIO 1. Tengo que presentar los estados financieros. Perfecto, tengo que presentar, porque luego lo va a revisar la gerencia. La va a evaluar la información relevante que yo lo voy a trascender como contador general. ¿Cuál es la disponibilidad y la fecha de emisión de los estados financieros? ¿Qué me va a determinar? ¿Qué existe? ¿Cuál es la incertidumbre? ¿Cuál es la significativa, ¿no? de esta información como empresa en marcha? El resultado de dicha evaluación, la gerencia concluye en la intención de liquidar la empresa o de cesar sus actividades, dependiendo de los datos como le estoy informando. O que no se encuentra alternativa más realista, que esta es la hipótesis de la empresa en marcha, no será la base de preparación de los estados financieros más adecuada. Y por lo tanto deberá revelar este hecho. La base sobre los dichos estados financieros han sido preparados y razones para la conclusión. En el caso de la evaluación realizada se concluye con la hipótesis, ¿no? ¿Qué hipótesis es lo que voy a trascender en esta empresa en marcha? Si es adecuada o no. No obstante, la existencia de una incertidumbre material. Y aquí son dos puntos muy importantes. Uno, si los principales hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad para continuar como empresa en marcha y los planes de la dirección o gerencia para afrontarlo. Dos, la incertidumbre material para continuar como empresa en marcha. Como consecuencia de los hechos o condiciones identificados, puede poner en riesgo su capacidad de realizar activo o liquidar pasivo en el curso normal del negocio. Eso es lo que está pasando. Siguiente punto. Materialidad de los estados financieros de los efectos y riesgos de la pandemia mundial en el COVID-19 y el estado de emergencia nacional. Pero en sí, ¿qué cosa es una materialidad? Todo el mundo se pregunta, ¿no? En principio debe tenerse presente en el marco normativo aplicable, establece que su representada debe preparar sus estados financieros con observancia plena a las NIF, ¿no? En ese marco y en de las buenas prácticas de gobierno corporativo, referente fundamentalmente a la transparencia de la información, al sistema de control interno, gestión de riesgo tengo que aplicar y qué cumplimiento da la normativa, ¿no? Que corresponde tanto al directorio como a la gerencia. Va a evaluar, va a estimar, ¿no? ¿Qué impacto financiero puede ocasionar con la pandemia? ¿Cuál es la crisis por el COVID-19? Podría tener tanto en su situación financiera y económica, como en las principales proyecciones sobre la fórmula de sus estados financieros, y determinar si dicho impacto es material para su empresa. Todo el mundo se pregunta, ¿por estimar? ¿Por evaluar?
con estos efectos de COVID-19? Las medidas internas adoptadas o las medidas externas como el apoyo comunicado a través del Poder Ejecutivo. Con los decretos que saquen el Poder Ejecutivo, las empresas podrán, digamos, adecuarse. Además, se deben analizar también los impactos indirectos a través de sus clientes, proveedores, inversiones en otras empresas, entre otros. Otro punto muy importante que también que debo de aplicar ahí en esta materialidad es el valor razonable, ¿no? Pero dentro de este valor razonable, y me habla la NIC 13, ¿no? Que define, ¿no?, como el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición en condiciones de mercado presente. Por tanto, en la medición de valor razonable, las empresas deben evaluar las condiciones existentes de mercado y toda la información disponible que los participantes del mercado habían tenido en cuenta en la fecha de medición. Mira lo que dice la NIC 13, requiere que para efectos de determinar el valor razonable, la empresa evalúe la información que se tenía o a la que pudieron haber tenido acceso a los participantes del mercado. Acerca de la pandemia COVID-19, el cierre periodo sobre el que reporta y no después. Pero en sí, ¿podemos determinar un valor razonable con este COVID-19? Otro punto muy importante también. Disculpe con la interrupción. Disculpe con la interrupción. Problemas técnicos de afuera de los ambulantes que están pasando. Bueno, todo el mundo quiere, hay una necesidad en sí en el mercado. Bueno, como estábamos hablando sobre los ingresos de actividades ordinarias, deberán evaluar y revelar, ¿no? Deberán. Ahora sí, todo conforme. Señorita Quiero, ¿me escucha bien? Confírmeme. Sí, sí se escucha bien. Continuamos, Sí, por favor. sí, mil disculpas por la interrupción. Mil disculpas por la interrupción. Problemas técnicos. Listo, entonces sigamos. Los ingresos de actividades ordinarias, ¿no? Con este tema de COVID. Deberán evaluar y revelar de acuerdo con lo establecido según la NIC 15. ¿Qué me dice la NIC 15? ¿No? Considerando la actividad económica por el COVID-19, en la mayoría de los sectores se ha visto paralizada o reducida significativamente, afectando de manera importante la demanda de los productos y servicios, los canales de venta y de suministro, y con ello las ventas y los ingresos de las empresas. Pero miren, debido a todas estas circunstancias actuales que vivimos, resulta muy probable que la empresa afronte situaciones adversas por los descuentos en el precio de los bienes y servicios prestados, devoluciones de bienes y suspensiones de servicios, penalizaciones, imagínense, reversión de ingresos reconocidos por contratos de clientes. Estos hechos pueden tener efectos significativos en las contraprestaciones variables. Se debe tener en cuenta en la evaluación a realizar que las ventas y los ingresos estarán afectados por la pandemia mundial.
por lo que debe considerar un reconocimiento de los ingresos de aquellos contratos, solo cuando es probable que el cliente cumpla sus obligaciones al momento de ser exigible. Otro de los efectos de la modificación, también tenemos lo que son los contratos. ¿Llegaremos a cumplir? Esa es la pregunta. Es un cambio de alcance entre el precio, ¿no?, de un contrato que se apruebe por las partes. Existe la modificación de un contrato cuando las partes aprueban un cambio que les crea nuevos derechos y obligaciones exigibles. En el mismo pueden suprimir, ¿no?, surgen en cambio de los existentes según el párrafo 18 de la NIF, NIF 15, párrafo 15. En el párrafo 18 de la NIF 15, perdón. La empresa evaluará contabilizar la modificación de un contrato de acuerdo al párrafo 20 como un contrato separado, y cuando no se contabilice como un contrato separado, según el párrafo 21 de la NIF 15. Otro punto importante dentro de los ingresos tenemos la medición de las contraprestaciones variables, ¿no?, que es un dolor de cabeza. Las contraprestaciones prometidas de un contrato incluyen un importe variable. La empresa estimará el importe de las contraprestaciones a la cual tendrá el derecho a cambio a transferir bienes o servicios comprometidos con el cliente. El importe de la contraprestación puede variar debido a descuentos, devoluciones, reembolsos, créditos, reducción de precios, incentivos y penalidades. Mire todo lo que afecta el contrato en sí cuando no se cumple. Otro punto muy importante también son los mayores costos para cumplir un contrato, ¿no? La empresa reconocerá como gasto los costos de materiales desperdiciados, mano de obra y otros recursos para cumplir los contratos que no estén reflejados con el precio del contrato. Otro punto también se habla sobre los deterioros de los activos no financieros. Según la NIC 36, que te habla de deterioro de activos, requiere que al final del periodo sobre el que se informa, las empresas evalúen la existencia, los indicios de deterioro del valor de sus activos no financieros, en cuyo caso deben realizar pruebas de deterioro. Se requieren además que, independientemente de la existencia de indicios de deterioro, se realicen anualmente pruebas de deterioro a la plusvalía y a los activos financieros intangibles de vida útil indefinida. Otro punto también es inventarios. En la NIC 2, que me habla de los inventarios, establece que los inventarios deben ser medidos al menor valor entre su costo y su valor neto realizable. En este contexto de la emergencia sanitaria, en el que se observa una desaceleración en la rotación de inventarios y una reducción general de las exportaciones, representa un mayor desafío para las empresas realizar sus mejores estimaciones contables para calcular el valor neto realizable de sus existencias, y probablemente muchas de ellas tengan que reducir el valor en libros de sus inventarios a su valor neto realizable. Otro punto también habla sobre propiedades, planta y equipo. La pregunta es, ¿se podrá considerar y evaluar y revelar? Claro, de acuerdo a la NIC 16, ¿qué te dice? Los efectos en los estados financieros de la paralización obligatoria de las plantas de producción de las empresas a través de esta pandemia de COVID-19. Hay 4 puntos muy importantes que rescatar. 1, la depreciación de un activo, que se mide por el método lineal. Se contabilizará aún si éste es utilizado por debajo de su capacidad normal o si ha dejado de utilizar. 2, la suspensión de la capitalización de los costos por préstamos durante el tiempo en el que se haya suspendido el desarrollo de actividades de un activo apto. 3, la depreciación imputada
a cuenta del resultado por aplicación de la NIC 16 a través del método lineal, podría diferir del gasto de depreciación aceptado para efectos tributarios generando un impuesto diferido. Y como último punto, la revelación de los desembolsos, reconocido por el importe en libros de los activos en curso de construcción y de los compromisos de compras de propiedades, plantas y equipos. Otro punto muy importante es que también dentro de la materialidad están los instrumentos financieros, los riesgos financieros. Según la NIC 7, podemos evaluar y revelar la naturaleza y el alcance de los riesgos que surgen de los instrumentos financieros y la manera en que se gestiona, los cuales deben contener información detallada para conocer su concentración y efecto financiero durante la crisis sanitaria y la pandemia. Otro punto es el deterioro de valor. ¿Podemos considerar evaluar de acuerdo a lo establecido en la NIS 9? Así es, al cierre de cada periodo sobre el que se informa si existe alguna evidencia objetiva de incremento significativo de las pérdidas crediticias esperadas de un activo financiero o un grupo de activos financieros por deterioro de su valor como resultado uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo como impacto de los flujos de efectivo futuros estimados en manera fiable. Otro punto, modificación en los pasivos financieros. Todo el mundo se preguntará, ¿deberá considerar evaluar de acuerdo con lo establecido de las NIS 9 los efectos de la crisis sanitaria por la pandemia en los estados financieros? Así es. ¿Cuál es el resultado en sí? Las interrupciones en sus operaciones. Es probable que las empresas necesitan obtener financiamiento adicional o modificar los términos de los acuerdos contenidos en los contratos existentes. Así es, lo que requiere que se determine la condición actual del pasivo financiero existente. Pero ¿cuál es la finalidad en sí? Conocer si los cambios en los acuerdos contractuales representan o no una modificación sustancial o potencial, una extinción del contrato. Otro punto muy importante, el incumplimiento de covenants, ¿no? Según la NIS 7, el impacto de los estados financieros que podría causar la crisis sanitaria del COVID-19 por incumplimiento de los compromisos asumidos y las cláusulas de resguardo de los contratos que activan cláusulas que implican cambios significativos adversos a la empresa y que podrían tener como efecto vencimientos anticipados e incluso la exigibilidad inmediata de la obligación. Lo anterior hace necesario también revisar los pasivos financieros a largo plazo, tales como los compromisos para llevar un control de su cumplimiento o gestionarlo, puesta que no debe cumplir, se podría colocar a la empresa en situaciones extremas y afectar la continuidad como empresa de funcionamiento. Otro punto, los arrendamientos. En sí, ¿ha afectado? ¿Qué me dice la NI 16? Tres puntos importantes, que tengo que evaluar si los cambios en los pagos de arrendamiento representan una modificación del arrendamiento. Dos, reconocer los referidos cambios, según se traten o no de una modificación del arrendamiento. Y como último punto, revelen la información suficiente que permita a los usuarios comprender el impacto que los cambios en los pagos de arrendamiento tienen sobre los estados financieros de la empresa. Otro punto, contratos onerosos. ¿Qué dice la NI 37 sobre las provisiones pasivo contingente y activo contingente? Define un contrato de carácter oneroso como aquel en el que los costos inevitables de cumplir con las obligaciones que conlleva exceden a los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Y la pregunta es, profesor, ¿y los contratos vigentes de la empresa
con el COVID, ¿qué pasa? Que han pasado a ser contratos de carácter oneroso, en cuyo caso la empresa deberá reconocer una provisión por las obligaciones presentes que se derivan de dichos contratos. Otro punto importante, provisiones por reestructuración. Aquí un dolor de cabeza para las empresas que han entrado a este tipo de estructura. ¿Qué me dice la NI 37? Provisiones pasivos contingentes y activos contingentes. Define una reestructuración como un programa de actuación planificado y controlado por la gerencia de la empresa, pero que afecta de manera significativa en el alcance de las actividades de las empresas o la manera en que éstas se llevará a cabo. Pero profesor, ¿cuál es la circunstancia en sí con este COVID? Que una empresa decide implementar planes de reestructuración como el cierre de una parte de su negocio o una disminución de sus operaciones, por lo que deberá tener en cuenta para el reconocimiento de una provisión por reestructuración. Los criterios generales que habla de la NI 37. Profesor, pero dentro de la reestructuración, ¿podrá tomar en cuenta que puede representar una obligación implícita? Claro. Si para la empresa, siempre que exista un plan formal, detallado para efectuar dicha reestructuración y se haya creado una expectativa real entre los afectados acerca de que se llevará a cabo la reestructuración. Pero profesor, pero la NI 37 en sí te habla sobre el plan reestructurar, pero me dice formal y detallado. Así es, requiere que se desglose la naturaleza de la obligación y el momento esperado de la salida de los beneficios económicos. También te habla la NIF, la 5, que los activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas requiere que las empresas revelen información acerca de las operaciones discontinuadas que eventualmente pueden resultar a la reestructuración. Y como último tema, ayudas gubernamentales. Ante la crisis económica, ¿qué está pasando? ¿Qué debemos hacer? Debemos preservar el empleo y reactivar la economía. El Poder Ejecutivo ha venido tomando medidas que implican la entrega de ayudas o subsidios de las empresas del sector privado. Al respecto, corresponde que las empresas determinen si tales ayudas se encuentran dentro del alcance de la Ley 20 y evalúen las implicancias contables en sus estados financieros. Hechos posteriores. ¿Qué me dice la NI 10? Si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa requiere que las empresas evalúen los eventos incurridos o los eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y antes de las fechas de autorización de los estados financieros para su publicación. Pero también puedo determinar, profesor, si dentro de esos eventos puedo evidenciar situaciones, claro, pero siempre que estén las condiciones existentes al cierre del periodo, sobre que se reporta o que surgieron posteriores a dicha fecha. Profesor, pero dentro del resultado de dicha evaluación, las empresas deberán establecer si existen eventos, así es, implica realizar ajustes a sus estados financieros y ser revelados. ¿Y qué pasa si no lo revelo? No estoy dando una buena información. ¿Qué pasa con el contador general? Esa es la pregunta. Y dentro de ese informe, ¿qué debo de, aun cuando no implique realizar ajustes, son materiales y requieren ser revelados? Profesor, entonces es importante que las empresas evalúen el impacto que tienen en sus estados financieros. Así es. Eso me va a permitir, ¿qué cosa? Que mis eventos, tales como el cese temporal de sus operaciones y las medidas del alineamiento impuestas a consecuencia de la declaratoria del estado de emergencia nacional decretada por el Poder Ejecutivo de 15 de marzo de 2020, es cumplido. Pero como empresa también determino que el impacto de los estados financieros es material y que no requieren realizar ajustes a sus estados financieros. Deberán revelar, sí, en nota la naturaleza del evento y estimar sus efectos financieros o explicar, de ser el caso, la imposibilidad de realizar
tal estimación. Profesor, ahora con la información financiera intermedia, ¿qué dice la NIC 34? Requiere que las empresas incluyan en sus estados financieros una explicación de los sucesos y transacciones producidos desde el final del último periodo anual presentado que sean significativos para comprender los cambios en la situación financiera y los resultados económicos de la entidad. Dicha norma proporciona además una lista de sucesos y transacciones que deberían ser revelados en la medida en que sean significativos, algunos de los cuales han sido abordados de acuerdo a la operatividad, al análisis y la toma de decisiones que puede trascender. Por eso hago esta pregunta. ¿Existe impacto de COVID-19 en los estados financieros intermedios? ¿Y qué debe trascender, profesor, en el informe en la gerencia? ¿No? ¿Qué análisis y discusión de la gerencia y revelación de la gestión de los riesgos relacionados con la elaboración de la información financiera? ¿Qué va a permitir todo ello, profesor? Según el informe de la Superintendencia de Mercado de Valores, dice que las sociedades emisoras con valores inscritos en el registro de mercado de valores que preparan su información financiera de conformidad con la NIF, las normas de información financiera, de las normas internacionales de información financiera, están obligadas a presentar un informe de gerencia que comprende el análisis y discusión de la gerencia, la que a su vez debe contener lo previsto, ¿no?, en el ítem 10.002, análisis y discusión de la gerencia. Del manual de la preparación de información financiera aprobada por la resolución de CONACYT número 103-99-Economía y Finanzas 94.10. Pero ¿qué determina esta norma, profesor? Que en esta línea, en el marco de los requisitos, es veracidad y suficiencia de la información financiera y del concepto de transparencia de la información en el mercado de valores. Es necesario destacar que la mayoría de las NICs a la que se ha hecho referencia en este documento contiene requerimientos de revelación específicos que junto con normas como la NIC 1 y la NIF 7 exigen a las empresas brindar la información adicional, relevante y suficiente acerca de las perspectivas futuras de la entidad que permita a los usuarios comprender el impacto global, ¿no?, del COVID-19 en su situación financiera y en su desempeño financiero. Y no solo eso, así las cosas, las notas y el análisis y la discusión de la gerencia del informe de gerencia tiene la finalidad y deben ser utilizadas por las referidas sociedades emisoras para hacer todas las revelaciones de cuestiones significativas que tienen que hacer, y más aún si se elaboran de tal modo que ayuden a una mejor comprensión de la información financiera relacionada. Vamos a entrarle un caso práctico, ¿no? Como le dije, el día de ayer hemos realizado este estado financiero, ¿no? El día de ayer hemos visto estos estados financieros, ¿no?, caso práctico de comercial mercantil, cómo hemos dado la lectura, ¿no? Al 31 de diciembre, este estado financiero consolidado por los 2 años, 2018-2019. Pero el día de hoy vamos a ver los indicadores. Mire estos indicadores. Así como le he revelado la información, lo que dice la NIF y la NIF, en el caso práctico, ¿qué podemos trascender? Profesor, se habla mucho, ¿no?, de que los indicadores financieros, ¿no?, hay 4 aspectos muy importantes. Así es, alumno. Índice de liquidez, índice de gestión, índice de solvencia y el índice de rentabilidad.
como emprendedor, yo tengo que conocer en sí. Está bien los estados financieros, está bien, digamos, la operatividad que he realizado. ¿Por qué en 2018 mantuve, ¿no?, este monto y por qué bajó? ¿Por qué el efectivo bajó? ¿Por qué las cuentas comerciales bajó? Entonces, los indicadores me van a permitir, por ejemplo, uno de ellos, liquidez corriente, ¿no? ¿Qué me dice la liquidez corriente? En ambos ejercicios fue favorable, aún así que se ha reducido 2018-2019. Pero sin embargo, en los últimos años disminuyó una proporción de 5% en comparación a lo que correspondía en el año anterior. Pero miren, 18-19, activo corriente y pasivo corriente. O sea, todo lo movido, ¿no? Los activos corrientes y pasivos corrientes son los movidos, los ingresos y salidas. Esta comparación, 1.72 a 1.82. Entonces, aún así, si mi liquidez me dice que me estoy manteniendo, pero ya hay una preocupación. ¿Por qué bajó? De 4 millones a 3 millones. De 2 millones 400 y tantos mil a 2 millones 87 mil. Pero aún así, mira los indicadores, cómo me reflejan, ¿no? Mi prueba ácida, activo corriente menos asistencia sobre pasivo corriente. Mide la variación. Pero no quiere decir que si sube es favorable. No. Al contrario, tiene que bajar. O sea, a más de esto, obviamente, los datos es distinto. Mire cuánto tuve de activo corriente con la existencia, 4 millones. ¿Cuánto bajó? A 3 millones 800. Entonces, como emprendedor, como directorio, como accionista, tengo que ver estos detalles. ¿Cómo está mi gestión? Según la rotación de existencia, ¿no? ¿Cómo está en el almacén? ¿Cómo va la venta? Según la producción. 3.26, 3.38. ¿Hay preocupación? Obviamente que hay preocupación. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? El plazo, mire cuántos días se demora. De 110 a 106. Bueno, por algo sirvió algo. Bajó, pero aún así, todavía seguimos en el rango de 100. No bajamos. Mire la rotación de los inmuebles, maquinaria y equipo. Aún así con la depreciación, ¿no? Mira mis ventas y mi activo fijo neto. Pero mira la venta. Subió la venta, o sea, favoreció en esta parte. O sea, mis ventas y mis activos fijos. Pero si yo leo mis indicadores, si me dice aquí, miren, mis ventas, mis activos fijos netos y mi activo total, que viene siendo lo corriente y no corriente, ¿por qué en el activo fijo de lo que tengo ha aumentado? Pero ¿por qué cuando determino el total, ¿no? Mire ¿a qué se debió? Entonces, hay una preocupación en sí en los activos. ¿Cómo va con las cuentas por cobrar? Todavía se sigue, ha subido, o sea, la política de la cobranza todavía no está dando efecto. La política, digamos, de la cobranza a través de las ventas, ¿no? Mire, de 101.85. No está dando efecto. El grado de intensidad del capital. Mire, con los activos fijos que tengo y el activo total, todavía no aplico mi plan de grado de intensidad en capital. Pero sí en la depreciación cumplen con ese rango.
Y el costo de venta, con las ventas, mire cómo lo ha disminuido. De 75 a 71. Los gastos operacionales, ¿no? De acuerdo a las ventas, más gasto, ¿no? Pero la venta se mantiene. Y los gastos financieros. Estoy reduciendo, estoy pagando. Esto es lo que tiene que ver. O sea, sí estoy cumpliendo. A pesar de todo, ¿no? Mis ventas se mantienen, sí, pero también estoy cumpliendo financieramente para que no esté en la lista negra. ¿Cómo estoy en mi solvencia? Según mi pasivo total con mi activo total. La solvencia, ¿no? Según la razón del endeudamiento total, todavía sigo manteniendo el 57%. Y esto tiene que seguir bajando. Tiene que seguir bajando. De 60 a 57, o sea, mi endeudamiento está reduciendo, ¿no? O sea, mientras que en una parte del activo, ¿no? Está afectando, pero el pasivo lo estoy reduciendo. Y en la razón de la cobertura del activo fijo, a pesar que tengo activo, ¿no? Ha incrementado, aún así, miren, con una milésima. Ahora vamos a ver la rentabilidad. Si mi empresa es rentable con esos 2 años de consolidados. Utilidad. Subió la utilidad. Entonces, a pesar que mis activos, ¿no? Ha tenido el efecto, pero aún así, ¿no? La utilidad, el porcentaje en la inversión me está siendo favorable. Y luego en el capital propio, ¿no? Mis capitales también están dando una rentabilidad a positivo. Y el margen comercial, ¿no? El margen comercial, aún así, hay un 4% de diferencia. Hay un 4% de diferencia. Y mi rentabilidad neta sobre ventas, también, un 5% de rentabilidad. Entonces, mire, con estos indicadores, así leo, determino, analizo como contador, ¿no? Como contador en sí, para darle un buen auge. No sé si tienen alguna consulta, tienen alguna duda. No sé si tienen alguna consulta, duda que tengan. Bueno, muchas gracias. Ahí están mis datos. Agradezco a la Cámara Peruana de Comercio por esta oportunidad. Espero que le haya servido esta información sobre los estados financieros, impacto ante el COVID, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta. Los estados financieros es una lectura muy importante. Como contador, como analista, como especialista, tanto para el sector público como para el sector privado, 2020 hay que tener mucho ojo, hay que abrir bien. Será para una parte oportunidad, pero para otro va a tener una dificultad. Muy buenas tardes, gracias. Gracias, señorita Kiara. Finalizo con la exposición de hoy día. Muchas gracias.